Nos acompañan, he dicho, Carlos Clemente San Román y Ramón Paulini Valderrama. Carlos Clemente San Román es un arquitecto por la Universidad de Alcalá de Henares. Es director del Máster de Patrimonio y del Instituto Español de Arquitectura en su creación en 1993. Desde ese entonces es un restaurador con un extenso patrimonio histórico y del diseño del campus universitario de la Universidad de Alcalá. Es autor de una treintena de obras monográficas sobre las artes de la arquitectura y de las técnicas y los oficios de la restauración. Ramón Paulini Valderrama es arquitecto, pero siempre prefiere que recordemos que es fotógrafo. Es diplomado en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela, es especialista en restauración, fue veedor de la UNESCO para el Patrimonio Mundial y miembro fundador del Consejo de Monumentos del Gran Caribe para la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural del Caribe. Es autor también de trabajos de rescate y restauración de numerosas edificaciones patrimoniales y autor de publicaciones sobre el tema mencionado y de trabajos fotográficos temáticos. Muy conocido precisamente por esta inquietud de Ramón. Vamos a iniciar con la primera ponencia. La tendrá a mano Ramón Paulini, a quien le damos la palabra, y vamos a compartir la pantalla para mostrar el inicio de sus láminas y de su observación. Ante todo, quiero darles las gracias por la deferencia que han tenido conmigo, las academias y al grupo de arquitectos de Alcalá. Yo en estas lides me estoy estrenando. Yo creo que por primera vez voy a hablar por este medio de comunicación. Nunca lo había hecho. Vamos a ver cómo me sale. Hablar de restauración casi es como una condición humana, en el caso mío personal. Es como mi condición de que yo era un muchacho. A veces me pregunto qué hubiera sido de mi vida si hubiera sido médico, porque pude haber estudiado medicina. Y tengo la leve sospecha que hubiera terminado siendo psiquiatra, es lo más probable. Hubiera terminado siendo un psiquiatra. Pero no, estudié arquitectura muy influenciado por el trabajo de mi padre. Y en una escuela signada por el funcionalismo, estaba en su pleno apogeo el funcionalismo, el movimiento moderno, donde la teja estaba prohibida en la escuela, no se podían hacer edificios en teja. El zaguán era una palabra proscrita. Entonces, claro, yo viniendo de un pueblo pequeño, eso para mí siempre fue una angustia y una contradicción. Y cuando salí de la escuela, por fin empecé a respirar y a entender qué era lo que quería. Y conociendo España en el año de 1974, pasé por un pueblito que se llama Santa Cruz de Mudela. Y tanto se me pareció a mi pueblo que yo dije, yo creo que esto es lo mío. Y entonces regresé a Caracas, inclusive con cierta alegría, y apenas tenía un año de graduado, y ahí comenzó mi trabajo de dedicación a la conservación, más que a la restauración. Ya mi problema era conservar lo antiguo, y por lo tanto, que como era arquitecto, pues tenía que entrar en el campo de la arquitectura. Así fue mi comienzo. Y empecé a entender que había que comprender la cultura donde uno está ubicado. Y esa cultura es la cultura occidental. Y dentro de esa cultura occidental, un lugar que se llama América. Entonces nosotros terminamos siendo como los herederos, en gran medida, de lo que significó o significa la cultura de Occidente.
había que entender, efectivamente, había que entender la Plaza de San Pedro, había que entender un claustro del medioevo, y además había que entender también lo nuestro. ¿Dónde estaba ubicado yo? Yo estaba ubicado en un país que se llama Venezuela, donde hay un patrimonio muy singular, como en cualquier lugar, y ese era el patrimonio que yo tenía que comprender. Esas pequeñas casas modestas, los zaguanes, el entorno cultural del lugar, los franciscanos como hacedores en gran medida, sino casi que para mí los autores de lo que es América hoy en día. Ese entorno del lugar era el que había que comprender. Y la arquitectura que nosotros podíamos ponerle era en función de esos valores que empezaban a aparecer. El patio sembrado, que creo que es una de las grandes contribuciones de América a lo que significa el espacio vivible o el espacio vivido. El patio sembrado se inventa en América. Viene del patio de Europa, pero aquí se siembra para mitigar la luz tropical. Esa es un gran aporte y hay que saberlo entender a la hora de actuar como arquitecto en un edificio. Igual que el patio sembrado, el color como elemento fundamental. Nadie se puede imaginar que hay cementerios de colores, pero los hay. Hay pueblos en Venezuela que pintan las casas todos los años. Entonces nosotros los arquitectos tenemos que entender eso para poder restaurar. ¿Por qué? Pues yo restauro aquí. Yo quisiera restaurar en Roma, pero no, yo restauro en Venezuela. Y para restaurar en Venezuela tengo que entender precisamente el patrimonio cultural que me rodea. Ese es el que estoy restaurando. Y eso es lo que uno tiene que comprender como arquitecto. Igual que el color, la plaza, la cornisa, como les dije, el zaguán, todas esas pequeñas cosas que parecen increíbles. Ustedes ven esas casas ahí y ahorita están verdes y rosadas y el próximo año las pueden ver azules, amarillas. Y otra cosa es comprender en gran medida que las cosas también tienen sus tiempos, que se van envejeciendo y que cuánto de eso nos puede quedar. Por eso es que insisto en que lo más importante en el trabajo de la conservación y restauración es entender el lugar donde se trabaja. Y en la medida en que entendamos el lugar donde trabajamos, que comprendamos sus valores y comprendamos el paso del tiempo de esos valores, entonces estamos medianamente preparados para entrar en el oficio de la restauración. Con esto quisiera decir mi angustia, pues, ¿por qué estoy en este tema? Y por qué, en el fondo, también la fotografía se ha convertido como en elixir para mí, en un lugar donde el valor que se le da al patrimonio, pues no es el que se le da en países más avanzados, como es en el caso europeo específicamente. Y inclusive en América no es igual el patrimonio tratado en Venezuela que tratado en México o que tratado en Colombia o tratado en Perú. Y esas realidades, efectivamente, hay que entenderlas. En ese sentido, he podido hacer algunos trabajos. Todos dentro de los valores culturales que he dicho anteriormente. Entendiendo inclusive las posibilidades reales de los lugares donde uno trabaja. En este caso, ustedes pueden observar que hay una pared vieja al fondo que puede tener unos 150 años en unas ruinas muy grandes, en Trapiche, que había que hacer algo ahí, había que hacer un centro cultural. Entonces la cantidad de arquitectura nueva que había que poner en el lugar superaba con creces las ruinas del lugar. Entonces, ¿cómo entender
y enfrentar un problema de ese tipo en un lugar, en un pueblo del interior de Venezuela? Bueno, decidí trabajar con los campesinos, con las posibilidades que ellos tenían, y aparecen esos muros de piedra hechos por ellos, recogiendo la piedra de ellos mismos. Y pues el aporte mío es mi talento, el que tengo, solo el que tengo. Y esa es otra realidad. Todos tenemos un talento. ¿Cuánto? No se sabe. Unos más que otros, pero dependemos de nuestro talento y efectivamente de nuestro talento y de nuestra comprensión de lo que yo hablaba anteriormente, que es lo que nos rodea. En este caso es una casa en Caracas, como ustedes pueden ver. Caracas es una ciudad completamente moderna, la modernidad la invadió, y sin embargo habían unas pequeñas haciendas que quedaban en su interior, en su landscape, en su ambiente, y a mí me tocó restaurar una. Creo que fue uno de los proyectos más difíciles que he tenido por las condiciones del lugar y por el tamaño de la parcela. Estamos hablando de 4 hectáreas, donde había una hacienda había 4 hectáreas y una casa que era relativamente grande, pero modesta. Ahí igual había que aplicarle arquitectura, para lo cual pues yo estudié. Y tenía que tomar en cuenta precisamente los valores culturales que habían ahí. Las cumbreras eran lo más importante de la casa. Las cumbreras definieron ese proyecto. Todo lo que yo hice, que algunos se pueden asombrar porque hasta bóvedas pude hacer ahí, pues toda esa arquitectura nueva nunca sobrepasó los valores culturales que precisamente estaban sobre la mesa como patrimonio cultural del lugar. O sea que la arquitectura siempre debe estar al servicio de la causa y no al revés. ¿Y cuál es la causa? El patrimonio cultural y sus valores. En la medida en que los arquitectos entendamos que los valores culturales están primero que las soluciones arquitectónicas o que la arquitectura como protagonista, en esa medida, la arquitectura nunca será ni buena ni mala, es ella. La arquitectura no es buena ni es mala, la arquitectura es mala cuando se hace mal y es buena cuando se hace bien. O sea, eso es así. Y el arquitecto restaurador precisamente tiene que saber mucha arquitectura, tiene que estarse preparando constantemente y conocer la arquitectura desde el dolmen hasta las cúpulas geodésicas. No, el arquitecto no es un historicista, el arquitecto es un interventor de un patrimonio que una sociedad ha decidido que es su patrimonio. Entonces el arquitecto es como un conductor de algo, y en ese sentido que el trabajo de nosotros pues tiene valor o no tiene valor. Pasa a la próxima. Aquí también se puede ver algo parecido a lo anterior, pero ya dentro de un nivel diferente, que es, por ejemplo, el caso del Teatro Nacional, que ya es un edificio hecho por un arquitecto, donde hay una lectura arquitectónica muchísimo más abundante. Entonces el problema era ponerle en valor. Ese edificio era blanco, todo lo habían pintado de blanco. Me toca a mí restaurarle la fachada y lo hago pues tratando de sacar, de darle importancia a toda aquella arquitectura que puede ser que a uno le guste o no, porque es una arquitectura de un tiempo histórico que no tiene nada que ver con que eso sea importante o no. Para la ciudad de Caracas eso es un edificio muy importante, y a pesar de que le puede gustar o no a un arquitecto, pues hay que restaurarlo, y el restaurador debe saber enfrentar el problema. Yo lo enfrenté así. En la actualidad ya no es así, lo volvieron a pintar de blanco. A lo mejor tienen razón, pero yo hice lo que creía que debía hacer. Ese edificio es la aduana de Pampatar. Ese fue mi primer trabajo como arquitecto en el año 76, como un trabajo de restauración. Un edificio de siglo XIX, sencillo, tenía
un patio, ustedes lo ven ahí, pues no es más que eso, una casa de 2 plantas, muy sencilla, pero fue mi primer trabajo. Yo todavía estaba inmerso un poco en esa escuela italiana donde había que poner cosas nuevas y tal. Y esa es la razón por la cual se pueden apreciar que el mobiliario, todo el mobiliario de la casa es completamente contemporáneo, todo de las mejores marcas que habían en el mundo en ese momento, porque en Venezuela eso era posible. Ya, por supuesto, esa imagen que ustedes están viendo ya no existe, eso ya no existe, porque esa es la otra parte de nuestro trabajo, que a veces vemos muchos trabajos, sobre todo en estos países, hacemos muchas obras que pasan 20 años y desaparecen, las tumban o las hacen de otra manera. O sea, todavía nosotros, la cultura nuestra es un poco, ¿cómo diría yo? Como débil todavía. Las bases de sustentación de nuestra cultura son todavía un poco débiles. O sea, pretendemos ser una cultura, pero todavía nos falta fuerza como colectivo. Y eso se ve muy claro en todo el trabajo que hacemos los restauradores en América, en mayor o en menor grado. Insisto, no es igual México que Venezuela. Todavía en Venezuela nos cuesta muchísimo restaurar. Es realmente una obra, es casi heroico intentar restaurar en Venezuela. Pero eso es precisamente lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, y espero que las próximas generaciones de arquitectos pues tengan una actitud muchísimo mejor ante lo que significa la palabra conservación y ante lo que significa el hecho de restaurar. Muchísimo mejor preparados que nosotros. Nosotros todavía, mi generación era un poco, vamos a decir, más de ánimo que de escuela. Pues nuestra escuela era bastante primaria. O sea, teníamos que poner mucho de nuestra parte para poder enfrentar el patrimonio cultural. Sobre todo la generación mía. Fíjense que dentro de los arquitectos yo pertenezco a la primera generación de restauradores de Venezuela. O sea, para que tengan una idea ustedes de dónde estábamos parados. Yo no tenía ilusiones. Yo me atreví a pintar una escalera del finales del siglo XIX de rojo. El rojo no se lo puse porque quise, simplemente porque creo que era el mejor color que yo conseguí para darle valor a algo que hoy ya no existe, porque la escalera la tumbaron. O sea, todas esas cosas pasan. Ya esto son fotografías de algo que no existe. Ese es en el Calvario de Caracas. Y así pasa la vida, y he llegado a hacer esto, que es lo que más me ha conmovido, porque esto es un trabajo que ya aquí sí es verdad que no había nada. Esto lo hice yo como arquitecto y quedó a medio hacer en un pequeño pueblo de Venezuela, del cual nací, pues soy de ahí, y intentamos hacer algo entre todos. Y a mí me tocó la responsabilidad del arquitecto. Eso era un pequeño teatro de bolsillo. Y entonces eso se quedó así a la deriva, y con el paso del tiempo, la gente del pueblo le dicen las ruinas precolombinas. O sea que lo consideran que son ruinas precolombinas y llevan a la gente a ver las ruinas precolombinas en Karachi. Entonces, claro, imagínense cómo es mi sentimiento de que mis coterráneos consideraron mi obra precolombina. Vuelvo al principio de la charla para que tengamos realmente una idea de dónde nosotros estamos parados y no tenerle miedo a nada ni ser pesimistas, sino todo lo contrario, ser optimistas, porque apenas estamos comenzando a hacer América. Esto es un continente nuevo que hay que terminarlo de hacer. Apenas estamos comenzando. Esa fotografía también me recuerda lo que nos pasa. Eso es en la Hacienda La Floresta. Yo traté de salvar unas piedras viejas que eran del siglo XVIII, y ahí se estuvieron bastante tiempo hasta que
llegó otro arquitecto y dijo que esas piedras había que quitarlas y las cambiaron por grama. Y a mí que me costó tanto salvarlas y le puse unas piedras alrededor. Pero bueno, yo no me pongo mal por eso, pero es nuestra realidad y ya vendrán tiempos mejores aquí en Colombia, en Quito, en La Pampa, Argentina, en Centroamérica. Y con fe y optimismo, yo creo que pensando en nuestros valores, podemos llegar lejos y no tenerle miedo a nada, ni tampoco ser pesimistas, sino entender la cultura tal como ella es, desde un Henry Moore hasta un museo muy bien hecho en Río de Janeiro, y entender dónde estamos parados. De eso se trata. Quizás la última imagen lo refleje realmente dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ramón por su intervención.